A comienzos de la década de los 70, el mundo se mantenía en tensión internacional con la llamada Guerra Fría y los conflictos políticos sociales en distintas latitudes, con el constante enfrentamiento entre las ideas capitalistas de los Estados Unidos y el socialismo impulsado por la Unión Soviética. Los países latinoamericanos, incluido México, fueron muy influenciados en sus comunidades intelectuales y estudiantiles por las ideas socialistas, creando un ambiente de enfrentamiento y constante protesta por la situación económica en el continente y en específico en el país. Varios movimientos sociales que terminaron en hechos violentos se gestaron en la década de los 70. La búsqueda de la justicia social, la libertad de expresión y la lucha contra la represión fueron la bandera sobre todo del sector estudiantil y obrero en nuestro país. Bajo el mandato de Luis Echeverría como presidente de México tuvo lugar uno de los acontecimientos más recriminados en la historia de nuestro país. El 10 de junio de 1971, una manifestación estudiantil que partiría del casco de Santo Tomás, instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, fue atacada por un grupo de choque conocido como los Halcones. Armados con varas de kendo, el grupo paramilitar, los supuestos estudiantes, se enfrentaron a los manifestantes dejando un gran número de muertos y heridos que no fueron investigados por el gobierno en turno, dejando archivado el caso y reprimiendo con violencia un movimiento estudiantil como aquel del 2 de octubre de 1968, en un hecho conocido como el Halconazo. La música no escapaba a los acontecimientos globales y el llamado rock representó a la perfección los movimientos revolucionarios y sufrió cambios radicales con respecto a los sonidos que dominaban la década de los 60. Se iban quedando atrás los compases del rock and roll, de la invasión británica, el verano del amor y la psicodelia por algo más estridente y hasta sofisticado. El género ahora maquilaba música para escuchar, para deleitar al oído. En mayo de 1970, los Beatles anunciaban oficialmente su separación. El álbum Let It Be sería el último en editarse y representaba el fin de su dominio como banda popular. El trono estaba vacante y varios levantaron la mano con obras que hasta la fecha son consideradas como de culto. Mientras John Lennon y Paul McCartney se peleaban con indirectas en los álbumes Imagine y Rum, respectivamente, en 1971 los chicos malos de los Rolling Stones mantenían su sello blues y sacaban a la venta el aclamado Sticky Fingers. Los Who editarían Who's Next. Jim Morrison y los Doors cerrarían su carrera discográfica con L.A. Woman. David Bowie se hacía de un nombre en la industria con el Hunky Dory y Led Zeppelin reclamaba el mercado con su famoso cuarto álbum que incluía Stairway to Heaven. En México, la música romántica comenzó a tener auge sobre todo en las concentraciones urbanas. Agrupaciones sudamericanas como Los Ángeles Negros, Los Terrícolas y Los Pasteles Verdes fueron influencia para varios grupos que de hacer rock pasaron directamente a hacer música mucho más comercial como Los Freddys. Pero nadie como José José para llevar la bandera de la música para los eternos enamorados. Con sus cortos 22 años, se presentó el 15 de marzo de 1970 en el segundo Festival Internacional de la Canción Latina, después conocido como OTI, y su interpretación de El Triste, un tema de Roberto Cantoral en el afamado Teatro Ferrocarrilero, le cambió la vida a José Rómulo Sosa Ortiz. Que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir.
José José apenas se quedó en el tercer lugar en el concurso, pero se ganó el corazón de todos los espectadores y colocó los cimientos de una sólida carrera musical, ya con el sobrenombre de El Príncipe de la Canción. Ese año también vio la luz Un Consentido de México, leyenda de la música y catalogado como uno de los mejores compositores nacionales. Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, debutaría con su tema No tengo dinero. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no puedes, ni modo que hacer. Tras 6 años en la segunda división, el Puebla estaba de regreso en el máximo circuito y arrancaría sin refuerzos la temporada 70-71, dirigido por el gordo Francisco González Gatica, quien se ganó su continuidad después de llevar al conjunto camotero a ganar el cuadrangular de ascenso en noviembre de 1970. Mira, cuando subimos a primera división, pues casi tuvimos muy poco tiempo para poder armar al equipo. O sea, y yo les prometí a todo el equipo de segunda división que si ganábamos el torneo y estábamos en primera división, tenían contrato asegurado. O sea, yo respeté el contrato de todos los jugadores de segunda división. Y trajimos refuerzos, trajimos en esa época, trajimos a Manolo Lapuente, trajimos a Rafael Borja, trajimos al Coco Gómez, Martín Ibarreche, trajimos a Benito Pardo, pues vaya más o menos de lo que ahorita en este momento recuerdo. Pero sí trajimos, y traje 2 jugadores argentinos muy buenos, el Pocho Gutiérrez y Luis Ramón Pérez. Vaya, buenos jugadores que nos mandó Rodolfi. El torneo mexicano de primera división sufría modificaciones y se jugaría con 18 equipos divididos en 2 grupos de 9 conjuntos cada uno y se enfrentarían en round robin todos contra todos. Al final, el campeón se definiría con un duelo de ida y vuelta entre los líderes de cada sector y el descenso también tendría su juego entre los equipos que terminarían en el último puesto. Es así como el Puebla fue ubicado en el grupo 1 junto al América, Monterrey, León, Atlante, Veracruz, Torreón, Chivas y el Pachuca. El conjunto camotero abrió la temporada con una derrota en el Estadio Azteca por 2-0 ante el América, el 29 de noviembre de 1970. Carlos Reynoso anotó el doblete para las Águilas que le daban la bienvenida al equipo poblano en su retorno a la primera división. Ignacio Sánchez Carvajal en la portería, Alejandro López, Jorge Negrete, Armando Vargas Rebollo y Rafael Padilla para la defensa, Raúl Guzmán, Fernando Zamora y Gervasio Quirós en la media cancha y en el ataque con Agustín Botas Pérez, Luis Enrique Fernández y Alfonso Sabater, quien cedió su lugar a Carlos Ríos al minuto 72. Fue la alineación histórica del equipo camotero en su primer encuentro de regreso a la primera división. El equipo de la Franja debutó en casa en el Estadio Cuauhtémoc el 6 de diciembre de 1970, en la fecha 2 del campeonato, y saldó el encuentro contra Pumas un empate. 1-1. Juan Alvarado adelantó a los universitarios al minuto 21 y Agustín Botas Pérez marcó el de la igualada al minuto 45 para decretar el marcador definitivo. El Cuauhtémoc fue también primero una polémica porque la gente se quejaba de que estaba lejísimos, que había que dar unas vueltas espantosas. No existía la calzada Zaragoza, eso hay que decirlo. La calzada Zaragoza se terminó por ahí de los 80, principios de los 80. Entonces era zanjas, montones de tierra. Si quería ir uno al estadio, tenía que salirse a la carretera federal a Tehuacán y luego dar por ahí un giro para agarrar la autopista y regresar al estadio, ¿no? Que era una incomodidad terrible, pero la gente iba, porque tener un estadio de la misma categoría que los de otras partes del país, claro, nunca competir con el Estadio Azteca, que entonces todavía ni se pensaba, pero el tener un estadio con esa capacidad y sobre todo un estadio hermoso, porque era un estadio hermoso, con toda esta fachada que tenía de una alegoría de azulejos, de Cuauhtémoc, etc. El mural de Corro Fernández. No tenía mucha capacidad, pero es que Puebla no tenía muchos habitantes, o sea que para la ciudad era el ideal, el estadio ideal. Así que la gente iba feliz de la vida al estadio.
Rumbo a la jornada 4 del campeonato liguero, llegaron los refuerzos para el equipo de la franja. Martín Ibarreche y Jorge Coco Gómez llegaron procedentes del América. Jorge Arévalo y Héctor Vivar de los Diablos del Toluca, además de Benito Pardo del Pachuca, complementarían el grupo en la nueva aventura en primera. El Puebla también se haría de los servicios de un par de jugadores necaxistas que llegaban a apuntalar el ataque. Manuel Apuente y Rafael Borja llegaron al equipo con la misión de aportar a la ofensiva del equipo. Benito Pardo estaba en el Pachuca y yo ya me había retirado. O sea, ya estaba yo cansado. Me peleé con mis técnicos, no estaba de acuerdo, en fin. Entonces Benito Pardo, que había estado en Puebla, no había estado en Puebla, perdón, le habló Rafael Moreno Valle, en ese entonces, el contador, y se lo trajo a Puebla. Y entonces me dijo, vente para Puebla. No, le digo, yo ya me retiré. Entonces me dice, vente para Puebla. Bueno, voy a prueba. Sí, voy. O sea, había un partido contra los alemanes, contra la Wolfsburg, y me dijo, vente a probar. Entonces me dice, sale, me parece bien. Digo, con mucho gusto, voy a probarme, a ver qué. Está bien. Entonces vine, ya saludé a Moreno Valle, todo, jugamos ese partido. Y le gustó mucho la actitud que yo asumí en ese entonces. Faltando como media hora al partido, y entrando, un cabezazo de un alemán, y me voltea la nariz, me pone en la torre. 31 de diciembre de 1970. Y entonces yo no quería salir, estaba a prueba. Entonces se acerca Gatica, el profesor Gatica, que en paz descanse, se acerca y me dice, salte, te voy a sacar. Le digo, por favor, no quiero salir, no me voy a salir, no me saque. Y así terminé el partido. Obviamente terminé muerto, casi. Me acosté en una banca y entró Rafael Moreno Valle. Me dijo, ¿qué le pasó a este muchacho? Entonces le digo, pues, ¿y por qué no lo sacaste, Gatica? ¿Y por qué él no quiso? ¿Cómo que él no quiso? No, me pidió de favor que no, que estaba a prueba. Y dice, desde ahora tienes tu contrato hecho. Y dice, esto es un ejemplo de lo que quiero en el equipo. Y así empecé con el Puebla. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Puebla protege tu voto. Denuncia si eres víctima o testigo de amenazas, pagos o condicionamiento de programas sociales a cambio de votos. Robo, destrucción o entrega ilegal de documentos del Instituto Nacional Electoral. Votación irregular sin credencial o con una ajena. Comunícate a FEPADEP 01800-337-2337. Votar libre es decir, esto es lo que yo quiero, pero no siempre fue así. Yo viví en un México muy diferente al que tenemos hoy. ¿Sabe los años que luchamos y exigimos por tener hoy el derecho de votar libre? Nos costó trabajo, pero hay que aprovechar. No es votar por simpatías o por quien le digan a uno. Es cuestión de investigar, de preguntar, de informarse y sobre todo de elegir. Eso sí en secreto, ¿eh? Este 2 de junio, yo voto libre. En el Instituto Electoral del Estado seguimos trabajando para impulsar los valores cívicos de nuestro país. Para promover la cultura de una vida democrática. Para exigir que se respeten nuestros derechos. Para que como sociedad participemos más en las decisiones públicas. Por el bienestar y el futuro de Puebla. Seguimos trabajando. Instituto Electoral del Estado. Aquí, para XAG Radio. ¿Cómo va la campaña? Hola, soy Ana, ciudadana. ¿Por qué quiere representarnos? Sí. Soy José, ciudadano. ¿Cómo va a solucionar el desempleo? ¿Nos puede dar su opinión? Soy Malena, ciudadana. ¿Qué va a pasar con la seguridad? El poder es tuyo. Antes de votar, pregunta todo lo que necesitas saber. Usa redes sociales confiables. Infórmate y vota libre. Porque mi país me importa. Este 2 de junio, yo voto libre. INE. Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México.
A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. Mi voto sí tiene precio. Mi voto vale lo mismo que mi dignidad. Mi voto vale lo que vale mi futuro. Mi voto vale lo que mi palabra. Mi voto vale tanto como los que me importan. En este tiempo de elecciones habrá quienes intenten convencernos de vender nuestro voto. Pero nuestro voto vale más de lo que nos pueden ofrecer. Mi voto no se vende. Porque mi país me importa, no dejaré que nadie condicione mi voto. Porque mi país me importa, voy a denunciar cualquier intento de compra o coacción. Porque mi país me importa, yo voto libre. El 20 de diciembre, el Puebla se midió a la máquina de Cruz Azul, que venía de ganar el campeonato en el torneo México 70. El equipo poblano estrenó a varios de sus refuerzos y se llevaron el triunfo por 2-0 ante los celestes con goles de Raúl Guzmán al minuto 39 y Benito Pardo al 44. El primer tiempo para llevarse el botín complementó con una buena actuación que ilusionaba a la afición en el Estadio Cuauhtémoc. A partir de ese momento, ligó 3 victorias consecutivas en casa y 6 encuentros manteniendo el invicto en el Estadio Cuauhtémoc hasta la fecha 13, cuando cayó por 0-1 ante los Esmeraldas de León. Con anotación de Mario Ayala al minuto 55, los Panzas Verdes se quedaron con los 2 puntos en el Coloso de Maravillas. Los camoteros mantenían la tradición de sus juegos internacionales y de nueva cuenta tuvieron la oportunidad de medirse al Botafogo de Brasil el 12 de febrero de 1971 en el Estadio Cuauhtémoc. En un partido muy cerrado, los brasileños se llevaron el triunfo por 1-0 con un golazo de Jairzinho, que marcó la despedida del conjunto carioca en su gira por territorio mexicano. El 28 de febrero del mismo año, el Puebla tuvo otro partido de corte internacional en el Cuauhtémoc. Los enfranjados recibieron a la Universidad de Chile y en un par de ocasiones se pusieron en ventaja en el marcador. Desafortunadamente, el encuentro terminó con una goleada de 4-2 favor del conjunto andino con triplete de Araya. Manuel Lapuente había adelantado al equipo camotero al minuto 10 y Jorge Arévalo al 6 puso el 2-1 que de poco sirvió en el partido. Para el arranque de la segunda vuelta, el Puebla recibió un par de futbolistas argentinos como refuerzos para encarar lo que quedaba del torneo. El defensa Luis Ramos Pérez y el mediocampista Roberto Gutiérrez se enrolaron al equipo, que tuvo una racha de 4 derrotas consecutivas y en total 5 partidos sin ganar en el comienzo de la segunda parte de la campaña. Los camoteros no pudieron levantar el paso y en la fecha 32, el 4 de julio de 1971, la gota que derramó el vaso fue la derrota por 3-0 ante el Veracruz en el Estadio Revolución. Batata, González y Carone hicieron los goles para los tiburones, que dejaban al Puebla muy cerca de jugar el partido por el no descenso. El descalabro marcó la despedida de Francisco González Gatica como entrenador y Ángel Zubieta llegaba para conservar la categoría. Muy difícil, fueron muy difíciles, inclusive en el primer año estuvimos a punto de irnos a segunda división, puesto que hasta el último se logró permanecer en primera división, ¿no? El Puebla regresó al Cuauhtémoc el 11 de julio de 1971 con la misión de conseguir una victoria, y los camoteros cumplieron al golear por 3-0 al Toluca. Aunque el trámite no fue sencillo, Raúl Borja adelantó a los enfranjados al minuto 18 y los Diablos tuvieron el empate desde los 11 pasos. Pero Romero Reyes erró la pena máxima y el equipo local lo aprovechó con Roberto Gutiérrez, quien marcó el 2-0 al minuto 23, y Borja completó su doblete al 68. Con la salvación consumada en la campaña 70-71, el Puebla cerró con un triunfo como visitante por 4-2 ante el Atlas para terminar con 32 puntos, producto de 11 triunfos, 10 empates y 13 derrotas, que los colocaron en el sexto puesto del Grupo 1, lejos del América, que sumó 44 unidades para enfilarse al título con un triunfo por 2-0 ante los Diablos Rojos del Toluca en la final disputada el 1 de agosto de 1971 en el Estadio Azteca, con goles de Carlos Reynoso y Horacio López Salgado. Los cremas lograban su segundo campeonato en primera división. Me acuerdo que en la época en que ascendimos, que llegó
Gatica y don Ángel Subieta, en los 2 últimos partidos el Puebla estaba descendiendo. Y yo jugué los primeros 8 juegos de ese año del 70-71, ese año andaba el Puebla descendiendo. Entonces para la gente, para la afición que recuerde que jugamos con Toluca y le ganamos 2-0 a Toluca y fuimos a ganarle al Atlas 4-2. Estaba Urbina, La Puente, Bianchini, Luis Ramón Pérez, toda esa generación de ese año, y se salvó el Puebla en ese partido. Ya con Puebla estuve trabajando como jugador hasta el 73. Para el torneo de Copa, el Puebla sumó al primer brasileño en sus filas con la contratación de Ademar Bianchini. Además, llegaron el extremo Bernardino Brambila, procedente del Jalisco, el lateral Roberto Blanco del Pachuca y el argentino Juan Carlos Esconfianza, que reforzarían al conjunto enfranjado rumbo a la temporada 71-72. Al mismo tiempo, Francisco González Gatica iniciaba un proyecto de fuerzas básicas que daría frutos con Gerardo McFarland y Tomás Solís. Mira, nosotros como una escuela del Instituto Iberia, o sea, éramos la selección del Instituto Iberia, éramos campeones y bueno, íbamos en ascenso, nos hacen un partido en el estadio y esto para mí es tocar el Estadio Cuauhtémoc, era lo máximo que me podía suceder, o sea, sí, era en 1971. Yo tenía una ilusión enorme, acababa de ver el Mundial, o sea, primero las Olimpiadas, 1968 es cuando inauguran el Cuauhtémoc, en 70 es mundialista el estadio, yo voy a 2 partidos del Mundial y dije, ahí quiero estar, pero era una ilusión de un chavo en ese tiempo de 15 años, y de repente alguien de la prepa consigue un partido contra las reservas profesionales del pueblo. Vamos el equipo, nos metemos a la cancha, jugamos el primer tiempo, no nos meten gol y el segundo tiempo nos meten 7 goles. Ahí pues termina el partido, pero yo al ver esa oportunidad me escondo con 2 compañeros alrededor de donde está la fosa y me meto ahí. Me escondo y salgo cuando lo veo solito y le digo, quiero ser jugador de primera división. Me dice, ¿tú jugaste con los chavos de hace rato? Y le dije, sí. Dice, te dije que te largaras. Dije, no me voy, quiero ser jugador de primera división. Y ya con la plática dice, pues no estaría mal, dice, su equipo es bueno. Vamos a hacer las primeras fuerzas inferiores del pueblo. Dice, los espero en el estadio Zaragoza a las 2 de la tarde. Yo veía eso como un sueño, una locura. La campaña 71-72, el Puebla la encaró con Ángel Subieta como entrenador y Antonio Figueroa lo acompañó como auxiliar técnico en busca de consolidar el proyecto del equipo en su nueva aventura en la primera división. De nueva cuenta, el torneo se jugó con 2 grupos de 9 equipos, aunque en esta ocasión se agregó una fase de semifinales con los 2 primeros lugares de cada sector, y el campeonato se definiría a juego único. Este año, el San Luis consiguió el ascenso y el Necaxa cambiaría de nombre por el de Atlético Español. El equipo camotero fue incluido en el grupo B junto al Monterrey, Chivas, Atlante, Pachuca, Pumas, Toluca, Torreón y el Irapuato. El inicio de campaña para el Puebla llegó el 31 de octubre de 1971 en el estadio Nou Camp de León y el brasileño Ademar Bianchini debutó con gol para el 1-0 del partido al minuto 4. Sin embargo, los Panzas Verdes conseguirían la igualada al minuto 54 con un gol de Valdés. La franja sumó 5 partidos sin ganar en el arranque del campeonato y el primer triunfo llegó el 5 de diciembre de 1971 en la fecha 6, al vencer 4-2 al Veracruz en el Estadio Cuauhtémoc con goles de Bianchini, Roberto Gutiérrez y doblete de Benito Pardo para que el equipo despertara en el torneo, y ante su afición, el Puebla sumó par de triunfos en los siguientes 3 encuentros para de nueva cuenta meterse en una mala racha de 4 partidos sin ganar previo a enfrentar al campeón y líder, el América. El encuentro se realizó el 30 de enero de 1972
1972 en el Estadio Cuauhtémoc y los poblanos salieron de la mala racha con una goleada por 3-0, con goles de Ademar Bianchini, Bernardino Brambilla y Rafael Borja. El cuadro capitalino solo había permitido 6 goles en 13 jornadas del campeonato y en tierras poblanas salió vapuleado. Es en la campaña 71-72 cuando Cruz Azul sumó 10 victorias consecutivas, récord que sobrevivió hasta la campaña Clausura 2019 con los 12 triunfos en fila de León. Entre esa segundilla de éxitos, la máquina superó al Puebla en la jornada 12 con triunfo de 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc con doblete de López Salgado. Por el conjunto enfranjado, Brambilla marcó el único tanto. La franja tuvo la oportunidad de medirse a la selección de Perú en un partido internacional disputado en el Estadio Cuauhtémoc el 7 de abril de 1972. La directiva camotera pudo contactar a la delegación peruana para que jugara el encuentro en territorio poblano y el partido se saldó con un sorpresivo triunfo para el Puebla por 1-0 con solitaria anotación de Rafael Borja. La franja tuvo la oportunidad de medirse a la selección de Perú en un partido internacional. Los sudamericanos contaban en sus filas con figuras de la talla de Teófilo Cubillas, Hugo Sottil y Héctor Chumpitaz, mundialistas en México 70, además de Jerónimo Patrulla Barbadillo, que años después llegaría a territorio azteca para jugar con los Tigres. A partir de la jornada 24, el Puebla tuvo su mejor racha, al ligar triunfos por idéntico 2-1 ante el Irapuato, Zacatepec y Pachuca, que lo llegaron a colocar en el tercer lugar del grupo A, 4 puntos de líder y con 8 fechas por disputar para meterse a las semifinales por el título. En las últimas jornadas, el conjunto poblano sumó 4 victorias y con igual número de derrotas se tuvieron que conformar con el tercer sitio, con 35 unidades a 5 de Monterrey y 4 de Chivas, que avanzaron a la fase final con 40 y 39 unidades respectivamente. En las semifinales, el América requirió de un tercer partido para decidir su serie ante Monterrey y en el duelo de desempate en el Nou Camp de León vencieron 3-1 al conjunto regiomontano para avanzar a la final, donde toparon a la máquina, que eliminó a Chivas a doble partido con global de 2-1. Cruz Azul coronó una extraordinaria campaña al golear 4-1 al América en final única disputada el 9 de julio de 1972 en el Estadio Azteca y sumó así su tercer campeonato. Al terminar la temporada, el Puebla decidió cortar la relación con el técnico Ángel Zubieta y se lanzaron de inmediato por Ignacio Nacho Treyes, que recién había terminado contrato con los Diablos Rojos del Toluca. Así el equipo de la Angelópolis iría a la conquista de la Copa. Era lo mejor que te puedes imaginar. Vaya, realmente la gente más profesional que pueda conocer a alguien. No he conocido una gente tan profesional como don Nacho Treyes. Seriedad, como me lo decía, mire don Rafael, ¿para qué firmamos contrato? Usted y yo somos gente de palabra, lo que ahora ya no hay, ¿eh? Antiguamente la palabra contaba más que cualquier documento firmado. Ahora ya ni los documentos firmados sirven, hay que demandarlos y hay que ir a juicios. Y en ese tiempo me dijo don Nacho, usted y yo somos iguales, somos gente de palabra. ¿Para qué firmamos un contrato, don Rafael? El día que usted me quiera correr, pues me corre, yo me tengo que ir. O el día que yo ya no quiero yo estar con usted, pues también le digo, don Rafael, ya me voy, pues ya me tengo que ir. ¿Para qué vamos a pelear? Ese era don Nacho Treyes, era una gente seria, profesional, no exigía absolutamente nada más que lo que ya había pactado, lo que ya habíamos pactado, eso era lo que cobraba. No cobraba absolutamente más ni menos, siempre era muy serio, no era nada difícil. La campaña 72-73 se jugó de nueva cuenta con 18 equipos. El Atlas ocupó el lugar del descendido Irapuato y el sistema de competencia se mantuvo con solo un cambio. La final se jugaría a ida y vuelta. El Puebla se ubicó en el grupo 1, bautizado como Luis Pirata de la Fuente, en homenaje al futbolista veracruzano fallecido el 22 de mayo de 1972, y junto al Cruz Azul, Atlético Español, Pumas, Chivas, Monterrey, Veracruz, Zacatepec y Pachuca buscarían su boleto a las semifinales por primera vez. Desde su regreso al máximo circuito, el Puebla pudo debutar con una victoria en el torneo de Liga y lo hizo por 2-1 ante el Laguna. El 1 de octubre de 1972, en el Estadio Cuauhtémoc, Jorge Coco Gómez adelantó a los enfranjados al minuto 3 y Avitia empató para la visita al 9. Tuvo que venir Rafael Borja a decretar cifras definitivas con su anotación al minuto 67.
Además, el equipo poblano se quedó con 10 hombres por la expulsión desconfianza, y en este juego se dio el debut de Juan Alvarado, quien llegó procedente de los Pumas de la UNAM. El conjunto de la franja perdió a 2 elementos importantes con la salida de Benito Pardo al Atlético Español y el regreso a Brasil de Ademar Bianchini. A cambio, al Puebla llegarían además de Alvarado, Javier Fragoso y Rubén Cárdenas del América, Roberto López procedente de León y Alfredo el Olímpico Hernández. Los camoteros sumaron 6 fechas sin perder en el arranque del torneo, y para el recuerdo quedaría el juego de la jornada 4 ante el Monterrey, y el 22 de octubre de 1972, el duelo disputado en el Estadio Cuauhtémoc terminó con una bronca monumental entre los futbolistas y el cuerpo técnico. Hubo invasión de cancha por parte de los aficionados y el encuentro tuvo que ser suspendido al minuto 69, cuando el Puebla tenía la ventaja por 1-0 con la solitaria anotación de Bernardino Brambila. La Federación Mexicana de Fútbol decidió mantener el resultado del partido y vetar al equipo local con un juego, además de suspender con 2 partidos a Rafael Borja y un encuentro para Martín Ibarreche, Dagoberto Fontes y Nacho Treyes, además de 7 jugadores del Monterrey. El diezmado equipo poblano visitó al América en la siguiente jornada y el cuadro capitalino se aprovechó de ello al tomar ventaja de 2-0 con las anotaciones de Kerr al minuto 21 y Enrique Borja al 57, que hacía pensar que el triunfo estaba asegurado, pero el público del Estadio Azteca fue testigo del regreso de los enfranjados, que rescataron el empate con goles de Luis Ramón Pérez al 70 y el agónico tanto de Manuel Lapuente al 89. El Puebla jugó en Toluca la fecha 6 por el veto al Estadio Cuauhtémoc y los camoteros se impusieron con un contundente 4-2 a las Chivas en la Bombonera y tomaron el liderato de su grupo. Sin embargo, llegó el León en la siguiente jornada y se acabó el invicto con una derrota 2-0 en el Estadio Nou Camp de la ciudad cuerera. El brasileño Luis Fábio da Silva llegó como refuerzo tardío procedente del Cruzeiro. Da Silva debutó en la derrota de 2-0 ante el Toluca en la fecha 9 del campeonato, que significó el tercer descalabro en la fila para el conjunto de la franja. Cuenta la leyenda que ese día Nacho Treyes fue expulsado junto a Rogelio Cruz, el morejón, utilero del equipo, por meterse a la cancha a repartir naranjas entre los jugadores. El 4 de diciembre de 1972, el Puebla regresó al Estadio Cuauhtémoc para vencer 2-1 al Cruz Azul con una gran actuación de Manuel Lapuente, que fabricó las 2 jugadas para los goles de Sabater al minuto 38 y Rafael Borja al 60, que significaron el triunfo tras la anotación de Octavio Muciño, quien había igualado los cartones al minuto 50 en el arranque del segundo tiempo. Para enero de 1973, el Puebla organizó 2 duelos amistosos ante equipos internacionales para seguir con la tradición de estos partidos. El Górnik de Polonia visitó la cancha del Cuauhtémoc el 6 de enero y con un contundente 3-0 vencieron al equipo de la franja, que intentó lamer sus heridas una semana después, el 24 de enero ante el Municipal de Lima, pero el juego no pasó de un empate 1-1. Bernardino Brambila rescató el encuentro con su gol al minuto 88. Ignacio Sánchez Carvajal cortó su racha de 63 inicios con la franja por una lesión en el arranque de la segunda vuelta del torneo, y justo antes de enfrentar al América en la fecha 22, el equipo cambia de manos. El 24 de febrero de 1972, el contador Rafael Moreno Valle Sánchez cede los derechos del conjunto camotero a un patronato encabezado por Francisco Bernat y Leonardo Ortiz, junto a Alberto Ventosa, Aniceto Barquín, y ya se asomaba la figura de Emilio Maurer. Con la activación de la alerta de violencia de género en Puebla, tenemos 0 tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas. Eliminemos la violencia. Es responsabilidad de todas y todos. Infórmate. 911 Telmujer. Vivir una vida libre de violencia es tu derecho. Cuando yo decido vender al Puebla, vaya, un equipo para un grupo de personas, vaya, es imposible sostener, imposible. Vaya, la gente está equivocada si cree que un empresario solo puede salir adelante con una responsabilidad financiera como es la de un equipo profesional, tanto fútbol como béisbol. Si tú te das cuenta, todos los equipos profesionales grandes tienen un respaldo muy grande.
Por ejemplo, uno de los equipos más caros de México es el Tigres de la Universidad de Nuevo León. Tiene atrás el respaldo de la empresa de Cemex, pero para una persona física, para un empresario en forma personal, no puede salir adelante. Por eso yo tuve que vender al Puebla, y más que venderlo realmente, y ahí está la gente que no me dejará mentir, que yo soy gente que siempre me ha gustado ser muy honesto con la gente y conmigo mismo. Yo al Puebla se los regalé, todavía les di el donativo del partido América Puebla, el segundo. O sea, les tocaron 2 taquillas a ellos. O sea que realmente el equipo, yo no quería que se fuera de Puebla. Nunca me ha gustado que mi equipo se vaya a otra ciudad. Por eso fue que lo vendí. Leonardo Ortiz Gallegos, que era el presidente, el gerente del Banco Puebla, pues teníamos cierto acceso a dinero prestado y movimientos que hacíamos, no que hacía Leonardo, y cuál se sostenía el Puebla, ¿no? Fueron momentos difíciles, por supuesto que fueron momentos difíciles. Pero fíjate, cuando nosotros entramos al Puebla, fue en el partido América Puebla, en el que ahí nos entregaron el equipo, Rafa nos entregó el equipo ahí. Bueno, en ese partido en el que Manolo Lapuente metió 3 goles, ¿te acuerdas? Sí. En el que Nacho Treyes, que es tipazo, don Nacho, tiene 102 años, vive y está claro, y es un recuerdo, la verdad, increíble, ¿no? Él fue el que, hago un paréntesis, él fue el que me enseñó lo mucho o lo poco que sé de fútbol. Un día después, el Puebla se mide al América en el Estadio Cuauhtémoc y con triplete de Manuel Lapuente a los minutos 4, 27 y 47, el conjunto camotero había tomado una ventaja de 3-0, que se redujo con las anotaciones de Osvaldo Castro al 68 y René Trujillo al 74. Pero extrañamente el árbitro Arturo Yamasaki suspendió el juego a los 82 minutos, porque según su apreciación, los locales estaban haciendo tiempo. La Federación Mexicana de Fútbol determinó repetir el encuentro y el Puebla le volvió a recetar un 3-2 a los cremas el 4 de abril de 1973, pero ahora con par de tantos de Brambila y uno más de Borja. Sí, así es. Fíjate que en esa ocasión Manolo Lapuente metió 3 goles. Le íbamos ganando al América 3-2 cuando se suspendió el partido porque mi amigo don Nacho, que siempre sabía hacer las cosas en su momento, se metió al campo. Y desgraciadamente el árbitro Yamasaki, abusando de su poder arbitral, de su fuerza arbitral, suspendió el partido sin ninguna razón, ¿verdad? Tan fácil que era haber corrido y suspendido y expulsado a don Nacho, se hubiera acabado el problema, ¿no? Pero lo suspendió y dijo que no había garantías y nos fuimos a un segundo partido y afortunadamente al América, como siempre, lo hemos puesto en su lugar. Le volvimos a meter y a ganar 3-2. Muy dura, muy difícil, pero que afortunadamente pues también en el fútbol, como en todo, se vale un poquito de maña y de experiencia, y afortunadamente nos resultó la maña y la experiencia que ya teníamos para volver a lograr el triunfo, que el América siempre ha sido nuestro cliente, esa es la realidad. Entonces se repitió el partido. La Federación Mexicana de Fútbol, Rafa era todavía tesorero, ¿no? Bueno, después esa tesorería se la cedió se le quedó a Leonardo Ortiz. Bueno, fuimos a ver al señor gobernador, ¿no? Y dijimos, oye, déjanos la taquilla, ¿no? No, es que no se puede porque la Federación Mexicana de Fútbol dice que es para un cosa de caridad, para dar algún beneficio, ¿no? Algún hospital, Dije, bueno, pues vamos a darle algo a la Cruz Roja. Y le dimos una mochadita chiquita a la Cruz Roja, muy chiquita, ¿no? Y don Gonza se volteó para otro lado y nos quedamos con esa entrada. O sea que fue doble la entrada que teníamos derecho a y la entrada de la repetición del partido, ¿no? De los partidos más importantes, el del América, que metió 2 goles, que después se repitió ese partido, bueno, que nunca se había dado, y que Berna salió, bueno, más que molesto. Y situaciones de esas que después de ahí recuerdo, no se olvida que fue tal el festejo que Donato, que era el que les invitaba a todos los del Puebla, que era como historia del Puebla antiguo, tiene que estar Donato Camarado siempre, porque ahí acababa todo el mundo. Y ahí fue que fuimos y festejamos, pero ese día Berna sí muy mal, salió pésimo.
Y luego lo que después le molestó mucho a Berna es que en algunos libros de algunos que han escrito, no me acuerdo ahorita el periodista que es poblano y que escribió, y ahí no puso los goles de mi marido a él, se los puso a otro, pero fueron de él. Cuando se repite el partido, él mete esos goles y ganan otra vez. El 1 de mayo de 1973 ocurrió en Puebla un enfrentamiento entre policías y estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, que dejó un saldo de 4 muertos y varios heridos. Dicho acontecimiento le costó el cargo al entonces gobernador del estado, Gonzalo Bautista O'Farrill, y el Congreso designó como interino a Guillermo Morales Blumenkron. Faltaban 6 fechas para concluir el campeonato regular. El Puebla marchaba como segundo lugar de su grupo con la oportunidad de meterse a semifinales. Pero otra vez una mala racha al finalizar el torneo los alejó de la oportunidad de ir por el título. Los camoteros solo ganaron el encuentro de la fecha 34 por 3-1 al San Luis el 19 de mayo de 1973 y concluyeron el campeonato regular en el cuarto puesto del grupo con 33 puntos, muy lejos del Cruz Azul, que avanzó como líder del sector con 46 unidades, segundo del Atlético Español con 36. El Cruz Azul eliminó al Atlas en semifinales con un global de 4-2 y enfrentó a León en la final de la campaña. Los Esmeraldas necesitaron de 3 juegos para echar al Atlético Español y en los encuentros por el título, Cementeros y Panzas Verdes empataron 3-3 en la ida en el Estadio León y 1-0 en la vuelta en el Azteca, por lo que necesitaron de un tercer partido para definir al campeón. El juego se realizó el 19 de junio de 1973 en el Estadio Cuauhtémoc. El Cruz Azul venció 2-1 a León en tiempo extra. Roberto Salomene adelantó a los Panzas Verdes al minuto 26 y Javier Calimán Guzmán marcó el gol del empate al 42, que obligó a la prórroga del partido, que se decidió con un tanto de Juan Manuel Alejández al minuto 114, que le dio su cuarto trofeo a la máquina del Cruz Azul. 3 días antes de la final del fútbol mexicano fue inaugurado el Estadio de los Hermanos Cerdán. Los Pericos de Puebla volverían a compartir vecindario con el Puebla FC, pero ahora cada uno con su propio escenario, dejando atrás la etapa del mítico Estadio Ignacio Zaragoza. El gobernador Guillermo Morales lanzó la primera bola junto al presidente municipal Luis Vázquez y los dueños del equipo emplumado Emilio Tame y William Budiv. Los Pericos de Puebla, dirigidos por Tomás Herrera, enfrentaron a los Piratas de Sabinas en la serie inaugural del Parque de Maravillas. A 4 partidos, curiosamente el primer juego sirvió de despedida para el Estadio Zaragoza, con pizarra de 8-6, y los verdes completaron la barrida en el nuevo inmueble con un 6-0 y 2 victorias más con marcadores de 2-1. Para el arranque de la campaña 73-74, el Puebla se reforzó con las llegadas del delantero argentino Juan Carlos Chango Cárdenas y el defensa peruano Félix Salinas. Además se sumarían el guardameta Francisco Castrejón y Cirilo el Diablo Peralta, procedentes del América. Fragoso, Fabio da Silva y Roberto López dejarían al conjunto enfranjado. El campeonato se jugó en el mismo sistema de competencias, semifinales y final, para decidir al campeón del torneo, que para el Puebla comenzaría con una visita al bicampeón Cruz Azul el 14 de julio de 1973 en el Estadio Azteca. Bernardino Brambila abrió el marcador al minuto 11 y los cementeros tuvieron que venir de atrás para rescatar el punto con un gol de Horacio al minuto 56. Una semana después, el equipo camotero debutaría en casa con una goleada por 3-0 sobre los Tiburones Rojos del Veracruz. Jorge Coco Gómez marcó el triplete para la franja en el Estadio Cuauhtémoc, con una buena actuación del Diablo Peralta, que vivió su primer encuentro con la camiseta blanquiazul. Lolita Yala y Alicia Encinas fueron las madrinas del conjunto camotero rumbo a la campaña. El Puebla generó el mejor arranque de su historia en la temporada 73-74, al ligar 8 partidos sin perder. Los camoteros lograron 5 triunfos, donde destacan la victoria por 1-0 ante el América en la jornada 5 con un gol tempranero de Juan Alvarado al minuto 8 en el duelo disputado el 9 de agosto de 1973 en el Estadio Azteca. Además, una goleada ante el San Luis por 6-0 en el Estadio Cuauhtémoc y en la fecha 8 un trepidante empate 3-3 ante el Torreón. Los camoteros tomaron ventaja de 3 anotaciones con tantos de Brambila, Cárdenas y Lapuente, pero la visita vino de atrás y rescató el punto en el Coloso de Maravillas. El Puebla volvió a medirse a la Universidad de Chile en un amistoso internacional realizado el 26 de agosto de 1973 en el Estadio Cuauhtémoc. Y los camoteros tomaron revancha del duelo disputado 2 años atrás. Se quedaron con el triunfo por 3-2 con las anotaciones de Rafael Borja y doblete de Cirilo el Diablo Peralta.
Por los andinos, Pinto y Socias hicieron los goles. Justo 2 días después, un movimiento telúrico sorprendió a los habitantes de Chalchicomula de Sesma. Cuentan los pobladores que cercanas las 5 de la mañana, la tierra se estremeció con un temblor de 7.3 grados en la escala de Richter, dejando cuantiosos daños materiales a casas y principalmente a la parroquia de San Andrés Apóstol, que colapsó. El fenómeno natural cobró la vida de por lo menos 300 personas, aunque algunos reportan que fueron 490 víctimas. En la jornada 9, el Monterrey le quitó el invicto al Puebla al vencerlos por 4-3 en el Estadio Universitario, el 8 de septiembre de 1973. Duro golpe para el conjunto del Angelópolis, que marchaba como líder de la competencia, y una semana después no pasarían del empate 1-1 ante los Toros del Atlético Español, en duelo disputado en el Estadio Cuauhtémoc. Benito Pardo adelantó a la visita y Cirilo Peralta marcó el tanto de la igualada para el equipo camotero. El 19 de septiembre de 1973, los camoteros decidieron jugar un partido a beneficio de los damnificados del sismo acontecido en Ciudad Cerdán, y el bicampeón Cruz Azul aceptó la propuesta de jugar en el Estadio Cuauhtémoc sin cobro alguno en un juego nocturno. Los camoteros se llevaron la victoria por 4-2. Basurto adelantó a la máquina al minuto 3. El Diablo Peralta marcó el empate al 52 y al minuto 62 Luis Ramón Pérez hizo el segundo para la franja. Andrade empató para los celestes por la vía del penal al 68, mientras que Rubén Cárdenas y Juan Alvarado anotaron los de la diferencia al 72 y 83 respectivamente. En esas fechas, la selección mexicana de fútbol peleaba su boleto al Mundial de Alemania en el torneo de la CONCACAF disputado en Haití. Manuel Lapuente fue llamado con el combinado tricolor, que fracasaría en su intento de ir a la justa. El torneo se realizó del 29 de noviembre al 18 de diciembre en Puerto Príncipe, con una hexagonal que definiría al campeón de la zona y el boleto para Alemania 74. El combinado mexicano, dirigido por el ingeniero Javier de la Torre, quedó en el tercer puesto con 6 puntos por detrás de Haití, que logró el boleto con 8 unidades, y Trinidad y Tobago, que también sumó 6 puntos con mejor diferencia de goles. El equipo tricolor derrotó 8-0 a las Antillas holandesas y 1-0 a Haití en la última jornada, pero empató 0-0 ante Guatemala, 1-1 ante Honduras y además perdió 0-4 ante los trinitarios, lo que le costó el boleto a la justa mundialista. Tras cerrar la primera vuelta como líder, el Puebla mantiene el paso rumbo a la parte final del campeonato y se refuerza con 2 atacantes argentinos, pensando en una calificación a la fase final por el título. Llegan Carlos Ivechi, del Racing de Avellaneda, y Jorge Couch, procedente del Toluca. La calificación a la liguilla se cerró en la última fecha del campeonato. El Atlético Español llegaba con una ventaja de 2 puntos sobre el Puebla y el León, que estaban empatados en 38 unidades. Los Toros del Español lograron el boleto al empatar 3-3 con el América, mientras el León derrotó 3-0 al San Luis, por lo que el Puebla estaba obligado a sacar un triunfo en el duelo de la fecha 34. El conjunto camotero visitó a Laguna en el Estadio San Isidro el 21 de abril de 1974, con Nacho Treyes dirigiendo en la tribuna, pagando una suspensión de 12 partidos impuesta por la liga, y los refuerzos funcionaron. Carlos Ivechi abrió el marcador al minuto 10, aunque Perucci logró el empate para los locales al 29 y tuvo que llegar Jorge Couch a 5 minutos de terminar la primera parte para devolver la ventaja al equipo de la franja, que sin embargo necesitaba de por lo menos una diferencia de 2 goles para meterse a la fiesta. Para el segundo tiempo llegó Juan el Chango Cárdenas para hacer el 3-1, que abría la puerta a la liguilla al conjunto poblano, y volvió a aparecer el argentino Ivechi para firmar al 70 el 4-1 definitivo que daba el boleto a la fase final al equipo dirigido por Nacho Treyes, que pelearía por el campeonato. En el cruce de semifinales, el Puebla se sacó la rifa del Tigre, pues tuvo que enfrentar al bicampeón Cruz Azul dirigido por Raúl Cárdenas, y a doble partido para buscar un lugar en la final. El encuentro de ida se realizó el 28 de abril de 1974 en el Estadio Cuauhtémoc, que lucía pletórico para la ocasión. Los cementeros se encontraron un gol con el error de Luis Ramón Pérez, quien anotó en su propia portería. Al minuto 23, el Puebla fue a contracorriente y gol del empate por conducto de Juan Alvarado, y así viajarían a la capital después de haber jugado el mejor partido de la campaña. El duelo de vuelta se realizó en el Estadio Azteca justo el 5 de mayo de 1974, fecha especial para la Angelópolis, pero los cementeros se dieron un festín en complicidad con el silbante Alfonso González Archundia, quien dejó con 8 al Puebla y no hubo oportunidad para la franja, al caer con tremenda goleada de 6-1 de la máquina que se enfilaba al tricampeonato.
Con la activación de la alerta de violencia de género en Puebla, tenemos cero tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas. Eliminemos la violencia. Es responsabilidad de todas y todos. Infórmate. 911 Telmujer. Vivir una vida libre de violencia es tu derecho. Fue la primera vez que el Puebla calificó en la liguilla, calificamos en La Laguna, un partido muy interesante, muy bonito. Ahí fue la primera vez que el Puebla calificó contra La Laguna. No era el Santos, era La Laguna, ¿no? Y que la liguilla fue contra Cruz Azul, ¿no? Y después la liguilla fue contra Cruz Azul, jugamos el primer partido en Puebla, empatamos, ¿no? Y después en México nos dieron una madriza que no te puedes del Cruz Azul, ¿no? Y bueno, ahí nos eliminaron. El Cruz Azul enfrentó a los Toros del Atlético Español en los juegos por el título. La ida se la llevó el conjunto Burel con marcador de 2-1 y los cementeros regresaron para ganar la vuelta con un contundente 3-0 que los llevó a su quinto campeonato, tercero de manera consecutiva, y coronaron la campaña derrotando al América en el duelo de campeón de campeones. Ese Puebla cerró la campaña con 40 puntos en la temporada regular, producto de 13 victorias, 14 empates y 7 derrotas, con 57 goles a favor, 16 anotados por Juan Carlos el Chango Cárdenas, que saldría de la institución al finalizar la temporada junto a Manuel Lapuente, quien marcó 7 tantos. El equipo camotero fue segundo lugar de su grupo detrás del Atlético Español, que sumó 41 unidades y se quedó apeado en las semifinales. Para la campaña 74-75 se presumían cambios en el torneo mexicano, que subió a 20 el número de equipos participantes con la inclusión de 3 franquicias del circuito de la segunda división. Los Tigres, que ganaron el campeonato, tenían el boleto asegurado y se sumaron los semifinalistas Unión de Curtidores y los Pumas de la Autónoma de San Luis Potosí, que cambiarían su nombre al Atlético Potosino. Además, la Universidad de Guadalajara compraría el lugar del Torreón para participar en el máximo circuito. El Puebla arrancó el campeonato con Nacho Treyes al frente de la tropa por tercer torneo consecutivo. Manuel Lapuente logró contrato con el Atlas y el Chango Cárdenas jugaría con el Veracruz. Llegan al equipo camotero Guillermo el Campeón Hernández y el delantero uruguayo Luis Villalba como refuerzos para el naciente torneo. La franja le dio la bienvenida al Unión de Curtidores en la primera jornada del campeonato, que se realizó el 4 de julio de 1974 en el Estadio Cuauhtémoc. Los camoteros se llevaron el triunfo por 2-0 con un doblete del atacante churrúa Luis Villalba, recién llegado al equipo. Sin embargo, Guillermo Hernández sufriría una fractura de la pierna derecha a los 25 minutos del encuentro, lo que le costó perderse gran parte de la campaña y obligó a la contratación de Antonio Zamora. El Puebla sumó 3 partidos sin ganar, incluida una goleada por 4-0 del Monterrey en el Estadio Universitario, en la fecha 4 del torneo, el 3 de agosto de 1974, con doblete incluido de Carlos Milton y con un equipo regiomontano que jugó con 10 hombres prácticamente todo el segundo tiempo por la expulsión de Nilo Acuña. Se quedaron con los 2 puntos. La situación mejoró y el Puebla incluso ligó 4 triunfos consecutivos en casa. 3-0 ante el Ciudad Madero con doblete de Martín Ibarreche, 2-1 al Potosino con anotaciones de Coco Gómez y Jorge Koch de penal, 1-0 al Español con tanto del uruguayo Villalba y 3-1 a León con goles de Gómez, Alvarado e Ibarreche. El equipo camotero logró una victoria importante en la fecha 14 del campeonato al medirse a los recién llegados Tigres de la Autónoma de Nuevo León el 9 de noviembre de 1974. El conjunto universitario tomó ventaja con anotaciones de Ugalde y Menéndez para el 2-0 en el primer lapso. Posteriormente hubo un enfrentamiento entre Antonio Zamora y el inspector autoridad, que fue repelido por los guardias con el lanzamiento de gases lacrimógenos a los jugadores del Puebla. Los enfranjados tuvieron tremenda reacción y con goles de Jorge Coco Gómez, Jorge Koch y Esconfianza le dieron la vuelta al marcador para quedarse con los 2 puntos en la Sultana del Norte y enfilarse al final de la primera vuelta, que terminaría con un empate 0-0 ante el América en el Estadio Cuauhtémoc el 15 de diciembre de 1974. En ese juego, Juan Carlos Esconfianza se fue expulsado por pegar tremendo puñetazo al técnico de los Cremas, José Antonio Roca. El mediocampista poblano se fue con 6 juegos de suspensión y 2 para el estratega del conjunto capitalino. Despertamos pasión, despertamos mucho cariño. Ahí yo creo que la gente de Puebla empezó a querer al Puebla.
realmente como debía ser. El Puebla cerró la primera parte del torneo en el 8º lugar, a solo 4 puntos del líder Toluca, y vendría la etapa de la división de los equipos en 2 grupos de 10. En el primer sector quedarían los nones y en el segundo los pares. Los camoteros compartieron sector de los pares con León, Monterrey, Curtidores, Jalisco, Pumas, Zacatepec, Tigres, Laguna y Ciudad Madero. Para la segunda vuelta del campeonato, los poblanos sumaron al guardameta paraguayo Apolinar Jiménez y ya tenían la contratación del holandés Hans Liotard, que sería una de las grandes decepciones del torneo al solo participar en un par de partidos. Los enfranjados sumaron 4 partidos sin marcar gol, incluidos los duelos ante el Curtidores, donde cayeron por 3-0, y ante el Jalisco, que perdieron 0-1 en el Cuauhtémoc el 12 de enero de 1975, que daba comienzo a la segunda parte del torneo. Los camoteros seguían en busca de refuerzos y adquirieron al paraguayo Francisco Riveros, que jugaba en la segunda división, aunque recibían la noticia de que Nacho Treyes sería nombrado técnico de la selección nacional, por lo que tendrían que buscar un reemplazo. Guillermo, el campeón Hernández, volvió para la fecha 29 del torneo el 16 de marzo de 1975 en el triunfo del conjunto poblano por 1-0 ante el Atlético Español en el Estadio Azteca, con solitario gol de Juan Alvarado. El canterano y poblano Gerardo McFarland tuvo la oportunidad de debutar con el equipo de la Franja. Un día me pone, vamos a jugar contra el Guadalajara, y de repente le dice a Cardacio, dice, te vas a Villalba, que era el centro delantero del Puebla, y le dice, a ver, pásate con los rojos, y Mac, que yo estaba en los rojos, dice, ponte la casaca azul. Que se me hace un nudo en la garganta. Dije, debutar contra el Guadalajara sería una locura, sería lo máximo, el mayor regalo para mí. Me ponen la casaca, Nacho Treyes me da indicaciones, me aviento un remate de cabeza casi al ras del suelo, me levanto y me dice, Mac, con la cabeza no, con los pies. O sea, esa indicación nada más. Y dije, bueno, pues ya estaba, pero estaba yo entusiasmadísimo. Dan la lista de los que van a jugar, de los convocados, y yo estoy ahí en ese grupo, pero no me nombran. Dije, no me nombró, ni modo, no voy a debutar. De ahí tocaba el León, acá ganamos, nos faltaba un punto para pasar a la liguilla, y viene el León, y desde que llego el martes, me ponen la casaca azul. Y empiezo así, miércoles la casaca azul, jueves la casaca azul, viernes la casaca azul, dan la lista y sí me nombran. Y digo, voy a debutar. Y sí, debuto el 4 de abril de 1975 contra León en León. Se juega ese partido, 0-0, a mí me cambian en el segundo tiempo. Faltando 0, o sea, un minuto, nos anotan el gol. Nacho Treyes se mete con toda la fuerza, el enojo. Luis Ramón Pérez, defensa, que era un cuate muy grandote, fuerte, se pelea, entra la policía. Nacho Treyes era buenísimo para todo eso. Y ahí empieza todo mi proceso en la primera división. Para el 13 de abril de 1975, el Puebla se jugaba la vida ante el Atlas para mantenerse con la oportunidad de pelear por la calificación en el Estadio Cuauhtémoc en la fecha 31 del campeonato. Los rojinegros dominaron el encuentro y golearon 3-1 al equipo camotero con doblete de Chavarín y uno más de Pepe Delgado. Jorge Coco Gómez hizo el de la honra para los enfranjados. Nacho Treyes dejó al equipo y se enfiló como técnico de la selección mexicana. Sí, por supuesto. Y más en mi caso, a mí, yo no sabía que era compadre de mi papá. Hasta después, en una plática que nos pusimos, oye, ¿tú de quién eres hijo? ¿De Fernando Fernández? No, de Francisco Fernández. No me digas. Resulta que Nacho Treyes vivía en México y pasaba a Xochitepec, Morelos, para ir a entrenar primero al equipo de mi papá y después al Zacatepec, ¿no? O sea, cosas maravillosas, independientemente de que es una persona extraordinaria, unos conceptos de vida hermosos y el más sano que yo he visto como entrenador.
Toluca logró el campeonato al sumar 8 puntos, producto de 4 victorias en 6 encuentros. Superó a León, que terminó con 7 unidades, el Unión de Curtidores con 5 y Cruz Azul cerró con 4 en el último puesto. Los Diablos sumaron su tercer trofeo a las vitrinas en la campaña 74-75. El Puebla entró en crisis con la pérdida de su entrenador cedido a la selección mexicana y vendría una etapa de inestabilidad para estos primeros años de regreso al máximo circuito. Hoy es 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. La Organización Mundial de la Salud hace la siguiente propuesta: que durante el 31 de mayo de cada año no se fume ni un solo cigarro específicamente de tabaco. Son 4 las sustancias principales que resultan destructivas para el ser humano que fuma: la nicotina, que causa dependencia; el monóxido de carbono, que equivale a consumir humo de gasolina; los gases irritantes, que alteran el sistema respiratorio; y sustancias cancerígenas